El siguiente tema que vamos a ver dentro de la materia de la dermatología son las dermatitis de contacto. Bien, vamos a definir como las dermatitis por contacto a una respuesta de tipo inflamatorio, ¿sí? Y que es debido al contacto de la piel con alguna sustancia. Esta reacción produce una serie de lesiones que son características de este tipo de dermatitis. Como puedes ver aquí en la imagen, ¿no? Una especie de liquenificación, pues esta es una lesión característica de la dermatitis por contacto. Bien, dentro de la histología de la dermatitis por contacto encontramos lo siguiente, ¿no? Se puede producir una espongiosis, como aquí ves en las placas histológicas, acantosis, y también hay un infiltrado de tipo inflamatorio. Entonces, dentro de la histología de la dermatitis por contacto, espongiosis, acantólisis y infiltrado inflamatorio. Bien, la epidemiología de la dermatitis nos dice que la dermatitis por contacto es la dermatosis más frecuente, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? La afectación representa alrededor la afectación facial, o sea, de la cara, representa alrededor del 10%, mientras que la afectación de las manos es del 80%. ¿Sí? Este tipo de dermatitis, por lo general, afecta con mayor frecuencia las manos y los pies. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los factores que pueden desencadenar este tipo de dermatitis? Pues por lo general son sustancias, ¿no? Sustancias químicas o incluso fenómenos como el calor o el frío. Dentro de las principales y más frecuentes, por ejemplo, está el cromo, ¿no? Que se usa en el cemento, ¿no? Con el que trabajan, por ejemplo, muchos albañiles. El níquel, que es parte principal de muchas joyas que utilizan las personas. Y también están los jabones, detergentes, etc. Entonces, por este motivo se dice de que es la dermatosis más frecuente en el ámbito laboral. ¿Cómo vamos a clasificar a la dermatitis por contacto? La vamos a clasificar en dos tipos, de acuerdo a sus fenómenos inmunológicos. Tenemos la dermatitis de contacto irritativo y la dermatitis de contacto alérgico. La más frecuente es la de tipo contacto irritativo, ¿sí? No es más que una reacción inflamatoria, pero que no es de carácter inmunológico. Y es debido al contacto por la piel con agentes externos, como por ejemplo detergentes, jabones, ¿no? O también a la exposición violenta al calor, al frío, ¿no? Se produce una reacción inmediata, ¿no? Y el ejemplo más frecuente es la dermatitis por contacto de las amas de casa que tienen por el contacto con jabones y detergentes. Por el contrario, la dermatitis por contacto alérgico se caracteriza por estar mediada por un fenómeno inmunológico. Se produce un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 4 y generalmente la reacción no es inmediata, ¿no? Requieren un proceso de sensibilización. Es decir, al primer contacto no va a pasar nada. Recién al segundo contacto es donde se va a producir la dermatitis. Esto es clave porque es lo que le diferencia de la dermatitis por contacto irritativa. Las sustancias que más frecuentes sensibilizan o producen una dermatitis por contacto alérgico son el níquel, como te he indicado está presente en la billutería o las joyas, el mercurio, el cromo que está presente en los cementos, por ejemplo, y los antisépticos locales. La clínica general de la dermatitis de contacto tiene una característica que es el prurito, o sea, el picor, el escozor, ¿no? Es la manifestación más frecuente de las dermatitis por contacto, el prurito.
Pueden haber lesiones tanto agudas como crónicas, es decir, puede haber una dermatitis por contacto con lesiones agudas y una dermatitis por contacto por lesiones crónicas. Dentro de las lesiones agudas encontramos eritema, edema y hasta formación de vesículas. Y dentro de las lesiones crónicas, la liquenificación, es decir, el engrosamiento de la piel, excoriaciones, que como te he mencionado es la pérdida del epidermis por el rascado, e incluso fisuras, ¿no? En las imágenes tú ves distintas fotografías, por ejemplo, la imagen de una lesión aquí en el cuello, probablemente por el uso de algún collar, por ejemplo el níquel, ¿no? Y la afectación de las manos. Te muestro la imagen de una liquenificación y en este otro lado de unas excoriaciones. Bien, ¿cómo realizamos el diagnóstico de la dermatitis por contacto? Generalmente nos basamos en la historia clínica. Si es de tipo irritativo, el paciente te contará que generalmente por el contacto de alguna sustancia o por exposición al frío o al calor se producen las lesiones tanto agudas o crónicas, ¿no? Con el respectivo prurito. Sin embargo, para el de tipo alérgico podemos usar las pruebas epicutáneas o también los llamados patch tests. Como tú ves aquí en la diapositiva, ves en la imagen la aplicación de un patch test a un paciente en la espalda, ¿no? Y al lado de la imagen tú ves que se forman distintas lesiones, unas más claras, otras más oscuras, etc. Entonces, para valorar la dermatitis por contacto de tipo alérgico, pues se tiene que valorar evidentemente los distintos tamaños y las distintas lesiones. ¿Cómo realizamos el tratamiento? Pues evidentemente una vez que reconocemos el alérgeno o la sustancia que causa la irritación, esta se debe retirar de forma definitiva del contacto con la piel, ¿sí? El tratamiento sintomático lo vamos a realizar con corticoides tópicos o con antihistamínicos orales. Las características diferenciales. Bien, esta diapositiva sí que es importante que te la aprendas, ya que muestra las características diferenciales entre una dermatitis por contacto irritativa versus una por contacto alérgico. Como te he mencionado, el mecanismo del tipo irritativo es no inmunológico, es más de tipo inflamatorio. En la dermatitis por contacto alérgica se producen fenómenos alérgicos, hipersensibilidad de tipo 4. La más frecuente es la DC irritativa. En la DC alérgica necesitamos una sensibilización, o sea, en el primer contacto con la sustancia no pasa nada, recién en el segundo contacto. A diferencia de la DC por irritativa, que aparece en las lesiones al primer contacto con las sustancias. En la DC alérgica puede haber una afectación a distancia. En contraparte, la DC irritativa, la lesión únicamente se produce en el lugar de contacto con la piel, con la sustancia, ¿no? Las pruebas epicutáneas en la alérgica son generalmente positivas y en las de contacto irritativa pueden ser positivas o negativas, pero generalmente son negativas. Bien, eso es todo respecto de este tema. Es bastante sencillo y quiero que te quedes con principalmente los conceptos y con las características diferenciales de cada uno de los tipos de dermatitis por contacto.